Buenos días, ¿cómo están todos? Es Home Restoration Ministries. Un gusto en saludarles, Jesús Moreno, su servidor. Y pues hoy estamos en esta mañana transmitiendo aquí desde Dallas con un poquito de fresco. Pero ahí estamos bien todo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Espero que estén bien con sus familias, que se amen. Y pues más que nada, pues ya esperando el retorno de Cristo, que está próximo, ¿verdad? Todas las cosas, las circunstancias que están pasando en este momento en todo el mundo, ahí en Israel principalmente. Y yo les pido que estén orando por Israel, levanten a Israel, ahorita todo el mundo está atacándolo, y estén pendientes de lo que está pasando en la Biblia, porque noticias falsas, cosas torcidas salen en la televisión, pero lo más importante es que puedan ustedes, pues, estar al pendiente de lo que dice Dios. Lean Ezequiel 38, Ezequiel 39, ¿verdad? Búsquenlo luego. Luego les voy a estar platicando de eso quizá la semana que entra, no estoy seguro, pero quiero yo continuar con esto de cómo reconocer, hoy vamos a hablar cómo reconocer las ideas de Dios cuando vienen a tu mente, cómo saber las ideas de Dios. Estamos viendo una parte que habla de cómo ir a Dios, estar escuchando a Dios, oír y obedecer, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De temer a Dios y obedecerle, ¿verdad? Pero es necesario que tú le oigas también, ¿verdad? Y es necesario que Él te oiga a ti, ¿verdad? Pero si estamos pecando, haciendo cosas extrañas, pues ¿cómo quieres que también te oiga, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú puedas reconocer la voz de Dios y las ideas de Dios. De eso te quiero hablar ahora. Y esto tiene que ver con tu corazón. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Y venimos a poner esta parte delante de ti, Padre, para que tú nos hables, que tus ideas estén en nosotros, no nuestras ideas ni las ideas del mundo. Ayúdanos y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, busca Proverbios 4:23, rápidamente ahí, y habla del corazón. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. ¿Sí ya lo tienes? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y habla del centro del ser humano, no de este cuerpo, sino habla del corazón del ser humano, del espíritu y alma y del ser humano, ahí donde brota la vida. Ajá. El cuerpo para nada aprovecha, ¿verdad? Pero el espíritu es vida, ¿verdad? Entonces, quiero hablarte un poquito cómo obra lo sobrenatural en la vida rutinaria. Tenemos que aprender que hay cosas sobrenaturales en la vida rutinaria que nos pasan todos los días. Por ejemplo, un día no vas por un lugar y pasa algo, quizás te encuentras a alguien y tienes una experiencia muy bonita ese día. Pasan cosas todos los días, te das cuenta, pasan muchas cosas. En esas cosas pues interviene Dios o interviene el enemigo. Entonces tenemos que saber en nuestro corazón cuando algo es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Mira, busca ahí 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Dice, porque, ¿ya lo tienes? 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo se presta mucha confusión luego, déjenme decirles por qué. Porque mucha gente dice, no, yo ya soy cristiano y automáticamente tengo la mente de Cristo. Pues déjame decirte que no, porque tú sigues pensando cosas todavía que no tienen nada que ver con Cristo, o te llegan mensajes del enemigo que no son de Cristo, ¿verdad? Entonces no todo el tiempo tienes la mente de Cristo, o sea, la forma de pensar de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo más importante, la forma de pensar de Dios 100%. Y si tú analizas esto dirás, pues casi nadie la tiene, pues sí es difícil, ¿verdad? De estar pensando todo el tiempo en las cosas de Dios, pensando como Dios, pensando como Jesús, ¿verdad? Y dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién te va a enseñar? Entonces, ¿quién te va a enseñar? La mente de Cristo. ¿Entiendes? Tienes que estar conectado
con la mente de Dios, con la mente de Jesucristo, constantemente conectado. Es como una lámpara, tú tienes una lámpara, ¿verdad? Y si no está conectada a la luz, tú la prendes y pues no prende nada. No va a prender nada, pues está apagada. Pero si tú la conectas y oprimes el switch, lo que va a pasar se va a hacer la luz ahí, ¿verdad? Si no, no hay nada de luz aunque tengas la lámpara. Entonces a veces somos como lámparas no prendidas, ¿me entiendes? Se supone que eres una lámpara, pero no estás conectado con Dios y no puedes brillar, ¿verdad? Porque la luz no está fluyendo, las ideas de Dios no están pasando dentro de ti y las puedes expresar. De eso te quiero estar hablando ahora, ¿verdad? Todas estas clases son una serie que tienen conexión con Dios y déjame decirte que es muy importante porque Cristo ya viene y en este mundo hay un gran temor y confusión ahorita con lo que está pasando en Israel, con lo que está pasando todo ahí en el Oriente Medio. Está tremendo, puede haber una guerra mundial ahorita, ¿ves? A este nivel. Entonces la gente, mucha gente está atemorizada, otros ni saben qué está pasando. Otras gente están orando y buscando a Dios, otras gente están del lado negativo del mal, ¿verdad? Con los de Hamás, y otra gente está con la luz. Déjame decirte, aclararte algo. Israel está del lado de la luz porque es la tierra que Dios les dio desde hace siglos, es su tierra y están en el derecho de defenderse. Israel está en derecho de defenderse porque es su tierra que Dios le dio. Y de Dios es la tierra y la plenitud. Esa es la idea. De Dios es la tierra y la plenitud y Él se la da a quien quiere. Eso dice la Biblia. Bueno, le dio esa tierra que es de Dios, se las dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y otros los quieren exterminar. ¿Y te das cuenta? Entonces cuando tú estás con Israel, estás del lado de la luz, no del lado de las tinieblas. Claro que hay muchas cosas ahí que pasan, guerras, muertes, cosas horribles, que no lo deseamos y todos quisiéramos la paz, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer las cosas rectamente como son. Hay cristianos que no las reconocen, no se dan cuenta. Te quiero hablar de eso. La mente de Cristo, que debe estar en ti, es donde Dios planta sus ideas. Por eso esta parte le puse, ¿cómo reconocer las ideas de Dios cuando vienen a mi mente? Hay muchas ideas, ¿sí? Entonces hay ideas del enemigo, hay ideas del mundo, hay ideas tuyas, hay planes tuyos, hay ideas de Dios, ¿verdad? Entonces Dios planta sus ideas, pensamientos o impresiones, y esos pensamientos son suaves, de paz, consistentes y persistentes, ¿verdad? Pero déjame decirte algo antes. La mente de Cristo debe formarse en nosotros. No es automática. Vuelvo a repetir. La mente de Cristo debe formarse en nosotros. No es automática. ¿Sí? Es que recibí a Jesús y tengo la mente de Cristo. No, tú naciste de nuevo en tu espíritu, tu alma necesita renovarse donde está tu mente, voluntad y emociones. Por lo tanto, tu mente no está renovada y tiene que irse renovando constantemente hasta que tengas la mente de Cristo. ¿Me comprendes esto? Que te dice que ya tienes la mente de Cristo automáticamente cuando recibes a Jesús es un error, porque funcionalmente, en una forma práctica, no es cierto. Se va formando, muchas ideas cambian cuando recibes a Jesús, pero no todas. Eso tiene que irse formando para que tú puedas concebir, captar las ideas de Dios, ¿verdad? Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que tus palabras siempre sean con gracia, con favor, con bendición, sazonadas con sal. Y cuando habla de sal es que los hijos de Dios son la sal de la tierra. ¿Te acuerdas que lo dijo Jesús? Tú y yo somos la sal de la tierra, somos el que le damos sabor a esta vida, ¿verdad? Para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y a veces en la forma de responder tú te das cuenta si tienes la mente de Cristo o no. Mucha gente cristiana no responde bien a un ataque, a un estímulo, a un problema, ¿verdad? Y contestan de una forma equivocada, ¿verdad?
Dice 6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A cada persona hay que responderle del modo correcto, del modo de Dios, con las ideas de Dios, no con nuestras propias ideas o las de tus amigos. 7, todo lo que a mí se refiere os lo haré saber, y está hablando de Tíquico, amado hermano, y del fiel ministro, consiervo del Señor. Bueno, aquí está hablando de las salutaciones finales, pero yo lo que quiero decirte es que siempre saluda con gracia, sazonada con sal, y saber cómo responder a acusaciones y cosas que el enemigo o que usa personas para decirte. Muchos de los grandes encuentros espirituales ocurren en la mente. Vuelvo a repetir, muchos de los grandes encuentros espirituales ocurren en la mente. Los cristianos siempre esperan algo espiritual espectacular, señales tremendas. Pues que me digan algo que es de Dios. Oh, yo quiero que se mueva esa montaña, quiero que se mueva ese coche. Y a veces pasa, mira, a veces vienen tormentas y Alma tiene una fe tremenda cuando viene una tormenta, que vienen unas tormentas bien feas aquí, que en México yo no veía, unas tormentas horribles, los árboles se arrancan, se rompen los vidrios, cae granizo. Entonces Alma siempre tiene una fe, cuando viene la tormenta, se abre la puerta, levanta su mano y dice, tormenta, desvíate en el nombre de Jesús. Ella tiene una fe tremenda y hemos orado así y la tormenta se da la vuelta, lo hemos visto muchísimas veces. La fe puede producir muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Pero entonces la fe tiene que ver también con eso, la fe en Dios y la confianza en Dios, ¿verdad? Entonces la gente espera muchas señales tremendas, pero muchos de los encuentros más importantes con Dios es en nuestro interior, en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestra mente, voluntad y emociones. Es cuando empieza a pasar algo en tu forma de pensar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de ceder tu control a Dios, ¿me entiendes? Cada día más en tu vida. Ahí es donde se empieza a formar más el ser humano verdadero, ¿verdad? Fíjate, Moisés vio la zarza ardiendo. Bueno, en ese tiempo no había una relación personal con Dios íntima como ahora tú la puedes tener. Pero entonces Moisés vio la zarza ardiendo y le llamó la atención. Era una señal, ¿verdad? Y después Dios le habló, pero le habló ¿en dónde? Adentro. Él pensó que la voz salía de la zarza ardiendo, pero la voz le estaba llegando adentro, ahí en su mente, voluntad y emoción. Le estaba hablando Dios profundamente a él, a su corazón, ¿verdad? Entonces, Dios no está basado en cosas espectaculares o experiencias tremendas nada más. Claro que sí las puede haber, pero son el fluir de la mente de Dios en tu mente. Vuelvo a repetir, el fluir de la mente, la forma del pensamiento de Dios, las ideas de Dios en tu mente, para que tú puedas reconocer todo esto, ¿verdad? Pero no tenemos que mover nuestra mente para poder, pues voy a ver qué hago con mi mente, ¿no? Para poder estar en conexión con Dios y no con el diablo, ¿verdad? A veces pensamos que tenemos que ver qué hago para no estar pensando en las cosas del diablo. Yo tengo que tomar una acción en mi vida y decidir. Aquí entra el poder de elección, decidir oír a Dios y no ir al diablo, ¿verdad? Entonces, miren, vean Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, allá atrásito, desde el 1 vamos a ver, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir esa palabra? No os conforméis a vuestro siglo. No te hagas a la forma de este sistema, de este mundo. Eso es lo que quiere decir.
No te hagas a la forma de este sistema, de este mundo. Es lo que está hablando Pablo claramente. No te conformes. Conformes tomar la forma. Ajá. Y cuando dice este siglo es este tipo de cosas, este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y eso habla en la mente, entender las cosas de Dios, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí está. Cuando tú empiezas un proceso de transformación o renovación de tu mente, lo que va a suceder es que vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Mientras tanto te rebota, te está hablando Dios y tú estás pensando en otras cosas, tienes las ideas del mundo y no puedes captar lo que Dios te quiere decir, ¿verdad? Cuando estamos en un pensamiento mucho tiempo, este viene a ser una impresión. Un pensamiento es una impresión, como un sello que te queda en la mente. Si tú estás pensando, no sé, en una persona, en una situación, eso viene a ser tu pensamiento constante, es una impresión, se quedó impresionado ahí en tu mente, ¿entiendes? Es como, por ejemplo, a veces tú buscas en la computadora, en YouTube, pones, no sé, algo que estás viendo, un programa de carreteras o de trailers o lo que sea, y te van a salir un montón más, ¿verdad? Como que la computadora quede impresionada por eso y te va a poner más cosas de esas. Cuando tu mente, tu pensamiento está impresionado por algo, te van a empezar a salir más cosas de esas, ¿verdad? Si estás impresionado por la lujuria, impresionado por esto, te van a salir un montón de cosas de esas, ¿verdad? Si estás impresionado con el miedo a la muerte, a muchas cosas, te va a empezar a salir cosas de ese tipo por todos lados en tu mente, vas a estar receptivo a eso. Entonces, cuando en un pensamiento, estás en un pensamiento mucho tiempo dando vueltas, viene a ser una impresión. ¿Y qué sucede cuando tú tienes una impresión en tu mente? Que vas a tomar una acción. Vas a actuar de acuerdo al pensamiento que te está llegando. Es normal, ¿ves? Tú piensas no sé, en un rico pollo rostizado, ¿verdad? Con papitas, y todo el tiempo te estás pensando en el pollo con papitas y tu refresco bien rico, bien frío, ¿verdad? Y estás dando vueltas a eso hasta que eso te lleva y vas a la tienda, vas al Kentucky Fried Chicken o como se llame, sin comerciales, y vas y lo ves y dices, yo eso es lo que he estado pensando, eso es lo que quiero, y vas y lo haces, tomas una acción. Cuando tomas una acción empieza a haber un hábito en tu vida. Un hábito es algo cotidiano, algo que haces todos los días hasta sin querer. Entonces te acostumbras a comer pollo rostizado de Kentucky Fried Chicken y lo que va a acabar, quizás vas a acabar en el hospital, ¿verdad? Porque te forma un mal hábito. Entonces, cada impresión que recibimos en nuestra mente, tenemos que analizarla, porque eso te va a producir una acción y luego un hábito. Si tal acción es repetida constantemente, va a ser un hábito. Entonces, los malos hábitos son difíciles de romper. Tenemos que aprender a romper los malos hábitos que ya tenemos. ¿Qué malos hábitos tienes en tu vida? Escribe en tu cuadernito, estás trabajando en tu cuaderno para cambiar cosas. ¿Qué malos hábitos tengo? Analiza tu vida. Por ejemplo, te levantas tarde, comes cosas que te hacen daño. ¿Qué malos hábitos tienes? ¿Verdad? Que eso ya impresionó tu mente y estás tomando una acción y ya tienes un hábito. Tienes un hábito de enojarte, de no sé de qué cosa tienes y estás tomando acciones y ya vives así por eso, ¿verdad? De hecho, el carácter y los pensamientos determinan que puedas cumplir o no cumplir tu destino. ¿Sabías eso? Si tú te dejas controlar en tu mente, si tu mente no está controlada por el Espíritu Santo, no tiene la mente de Cristo, a veces eso nos impide cumplir los propósitos de Dios y nos frenamos y dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué cada vez que quiero esto no puedo o no me dicen nada? ¿O por qué pasa esto? No lo entiendo. Y no has examinado
qué impresiones están llegando a tu mente, qué acciones estás tomando y qué hábitos ya tienes, que tienes que romper. 3 cosas, vuelvo a repetir: impresión, acción y hábito, ¿verdad? Muchas decisiones que tomamos, que pensamos, resultan en una cadena de cosas para bien o para mal. Una cosa lleva a otra. Tú tomas un pensamiento, tomas una acción y te va a llevar a una forma de vida. ¿Me explico? ¿Por qué me voy a dejar yo de las personas? ¿Por qué me voy a dejar de los hombres? ¿Por qué me voy a dejar de las mujeres? Entonces tú empiezas a formar un hábito en tu mente, se mete eso y empiezas a tomar acciones y al rato tu vida se pone así y estás contra todas las personas, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto es reconocer cuando un pensamiento e idea viene de Dios o de quién viene esa idea. Eso es lo que tienes que hacer. Muchas pierden la guianza divina porque no reconocen, ¿verdad? No reconocen que Dios les está hablando porque tienen una idea metida, un hábito, una forma, ¿verdad? Y no la quieren cambiar. Yo te hablo de cristianos. Estoy hablando a ti como cristiano y a mí mismo me hablo, ¿verdad? Dice, y esperan cosas sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, conocí una persona que tenía que hacer un examen, pero pues decía que pues no podía estudiar, no hacía nada, no tenía un hábito de estudio, ¿verdad? Entonces le pedía a Dios ayuda porque quería algo sobrenatural en su vida, pero pues eso sobrenatural no llegó, reprobó el examen, ¿verdad? ¿Por qué no intervino Dios? Dios hace cosas maravillosas y sobrenaturales, pero Dios actúa primero en el ser humano. Le interesa más la vida de esa persona, su mente, voluntad y emociones, que pase un examen, ¿verdad? En toda la situación, si la persona cambia y dice, bueno, estoy deficiente en esto, voy a aprender cómo estudiar, voy a agarrar un sistema, Dios me va a ayudar, ¿verdad? Y si Dios te va a ayudar, ¿verdad? Entonces tú estudias, te aplicas, cambias tu modo de pensar, llegas a tu examen, pues lo pasas, Dios te ayudó, ¿me comprenden? Son cosas tan sencillas como esas, ¿verdad? Entonces, a veces vienen especulaciones muy grandes, ¿verdad? Miren, vamos a ver en Primera de Reyes 19, 1 al 12. Primera de Reyes 19, 19, del 1 al 12. Primera de Reyes 19, del 1 al 12. ¿Ya lo tienes? Pónganse contentos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que ella había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Verdad? Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y déjame decirte, Elías había tenido una tremenda victoria contra los profetas de Baal, ¿te acuerdas? Entonces, porque llovió fuego del cielo sobre su sacrificio y todo el mundo se dio cuenta de que ¿cómo se llama? De que Dios estaba ahí, ¿verdad? Y lo que adoraban los profetas de Baal no era ningún Dios ni era nada, ¿verdad? Entonces, pues él agarró bien valiente, ¿verdad? Y se echó a los 450 hombres de Baal ahí, se los echó. Bien valiente, yo no sé cómo mató él a los 400 y feria, ¿verdad? Pero él los mató, pues era valiente, se le ponía a haber revelado y lo matan a él, ¿verdad? Pues él los mató, qué valiente hombre, ¿verdad? Su mente estaba guiado por las mentes de Dios, tomó una acción y su hábito era predicar y luchar y defender y pelear por Dios y eso les dio fuerza y le dio terror a otros. Pero aquí en el verso 19, fíjate lo que pasa. Y está Jezabel aquí hablando, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida
y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Le tuvo terror a una mujer y no a 400 y feria de los profetas de Baal. ¿Cómo ves? ¿Sí? Qué tremendo está esto, ¿no? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Yo no le entiendo, le dice a Dios, quítame la vida, y por otro lado está oyendo para que no lo maten. O sea, no entiendo esas cosas. Imagínate cómo su mente estaba influenciada por el diablo y dejó de escuchar las ideas de Dios y captó las ideas del diablo de repente, ¿verdad? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Por qué? Por la depresión. Y aquí pues el diablo lo deprimió. Y aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse. Otra vez siguió en la depresión. Le llegó palabra, el alimento de Dios, y todavía no se podía levantar. 7. Volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera, no te vas a morir, tienes un largo camino todavía, porque el diablo le había amenazado, le metió la idea que Jezabel lo podía matar, por eso huyó, y también quería morirse. Imagínate qué depresión le entró al pobre hombre, una idea extraña del enemigo, y así nos entran ideas extrañas del enemigo, no agarramos la idea de Dios, hasta que vino el ángel y le dio la idea de Dios, la captó en su mente, largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué te andas escondiendo? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios. Bueno, él se andaba escondiendo, ¿verdad? Y de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tu espada a tus profetas, y yo solo he quedado. No es cierto. El diablo lo engañó y le metió una idea que había matado a los profetas y que nada más quedaba él. Y me buscan para quitarme la vida. O yo otra vez seguía con la idea esa del enemigo. ¿Cuántas ideas del enemigo no tenemos tú y yo todavía y estamos moviéndonos por las ideas del enemigo? Tomamos una acción y hacemos un hábito en nuestra vida, ¿sí? 11, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor, y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y se quebraba en las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, ¿verdad? Las ideas de Dios vienen como un silbido suave y delicado, una idea buena, suave, delicada, ¿verdad? Y ahí no te lo va a hacer muy largo, pero ahí él tiene que regresar, vuelve por tu camino, por el desierto. Ahí en ese momento él se conectó con las ideas de Dios y su mente cambió. Si tú no te conectas, si yo no me conecto, el enemigo va a plantar sus ideas y te va a destruir. Esto es tremendo lo que te estoy diciendo, ojalá lo pudieras entender, ¿verdad? Un silbo apacible. Ahí estaba el Señor hablándole y él captó la idea de Dios. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Cuando tienes un mal hábito, tú estás tomando tu camino, y no el camino de Dios muchas veces. Pero si tú oyes el silbido apacible de Dios, tú vas a enderezar tus pasos y vas a caminar correctamente y todo te va a salir bien y vas a ver los milagros de Dios. El campo de batalla es la mente, aunque aun cuando aparentas calma externa y paz, interiormente puedes estar en un tremendo caos, ¿verdad? Puedes estar viviendo en un infierno y tú, hola, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Lo máximo, hermano.
Estamos perfectos caminando con Dios. Y tú un caos adentro porque no puedes reconocer que algo está pasando de ti. Entonces tienes que aprender a captar las ideas de Dios. De eso vamos a estar hablando en estas clases para que ahora pueda cambiar eso en tu vida y tú puedas ser transformado. Si le pasó a Elías, pues puede pasar también a todos nosotros, ¿verdad? Por esto tiene que ser algo práctico para que nuestra vida mejore, nuestro actuar, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, a veces podemos vivir en un infierno interno con eventos, circunstancias que están en el camino de la vida. Y aún esos asuntos internos se revelan en tus sueños, frustraciones, etcétera, etcétera. ¿Has visto personas hablando solas? Son personas que necesitan una respuesta. Es como una salida de su presión interna. Muchos están como una olla express. Si tú ganas la batalla de la mente, ganas la batalla de la vida. Primera de Corintios 2, 14, 16. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Pero fíjate, ahí te va esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y habla de una persona que ya captó las ideas de Dios, que tiene impresiones de Dios, toma acciones de Dios y tiene un hábito constante de vivir en Dios. ¿Me explicó? ¿Ah? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Dice, tú te puedes creer muy espiritual y voy a juzgar al hermano. No. Primero, cambia tus ideas, capta la idea de Dios, las ideas de Dios, y discierne si todas las ideas que te están llegando son de Dios o no. Por eso te digo que agarres tu cuaderno y que tú sepas qué ideas te están llegando, ¿verdad? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú puedes tener todo eso. Entonces, la semana que entra vamos a seguir viendo cómo se influencia la mente, qué influencias nos llegan y cómo poder, qué hacer, cómo tenemos que hacer para cambiar nuestra vida. Esto va a resultar en una vida mejor, tranquilidad, paz, gozo, bendición, prosperidad. Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a abrir puertas. Verás milagros de Dios cuando las ideas de Dios estén en tu mente y deseches las ideas del enemigo o ideas que tienes equivocadas y esas ideas se tienen que ir de tu vida para meter las ideas de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bendito, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y yo te pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que podamos captar tus ideas, que tus ideas tú nos las hagas saber claramente a nuestra mente, para que no tengamos que estar viviendo en las ideas del enemigo, Señor. Para que nuestra vida cambie, nuestras acciones cambien, para que nuestros hábitos sean los correctos delante de Dios y de los hombres, y nuestro carácter se forme. Te damos gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima, ahora y empiecen con eso.